hablar acerca de los elementos de protección personal, concretamente de quién es el obligado a comprar los elementos de protección personal. ¿Es obligado a comprar los elementos de protección personal el empleador, el trabajador? ¿Quién es el obligado? ¿Puede el empleador, vamos a ver, por medio del contrato de trabajo, por medio de un anexo, obligar al trabajador a comprar los EPP o no puede hacerlo? ¿Puede el empleador obligar a que en caso de deterioro, pérdida, extravío, va a tener el trabajador que hacerse responsable de esto y comprarlos o renovarlos en su caso? Eso es lo que vamos a ver brevemente. En Chile, tanto por el deber de seguridad establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, como lo establecido en la Ley de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales, Ley 16.744, es el empleador el obligado a proporcionar al trabajador libre de costo para estos los elementos de protección personal, conocidos como EPP. Entonces, ¿es el empleador el obligado en Chile en proporcionar estos elementos de protección personal? Me preguntaba tiempo atrás un trabajador que me encontré con un anexo de contrato en donde lo obligaban a él a que en caso de deterioro de sus zapatos de seguridad, él iba a tener que comprar unos zapatos nuevos. En un anexo de contrato que lo obligaba a eso. ¿Es válido ese anexo de contrato? ¿Es legal en Chile estipular eso? Lo cierto es que no. Lo cierto es que en virtud de la ley, eso que estaba en ese anexo no se puede hacer. Es ilegal. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que es el empleador el obligado a la compra y a la entrega libre de costo. Es una obligación de él hacerlo. Entonces no puede imponer ello sobre los trabajadores. Es una obligación además que es sancionada con multa en caso de incumplimiento. Cualquier trabajador que se vea afectado con ello podría perfectamente denunciar a la inspección del trabajo. Y al trabajador, aquel que quiera verificar esto, basta que lea el artículo 68 de la mencionada ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 16.744. Entonces, pongámonos en todos los supuestos y en todos los supuestos vamos a llegar a la misma respuesta, ¿ya? ¿Puede el empleador obligar al trabajador a comprar los EPP? No. El empleador los tiene que entregar libre de costo. ¿Puede el empleador estipular en un anexo de contrato o en el reglamento interno que en caso de deterioro de los EPP va a tener el trabajador que renovarlos? No. ¿Puede estipular que va a tener que aportar una suma de dinero determinado para ello el trabajador? No. Se entregan libre de costo para el trabajador. Es una obligación del empleador. ¿Puede incluso el empleador estipular en el contrato, en un anexo, que en caso de deterioro intencionado, miren lo que estoy diciendo, en caso de deterioro intencionado del trabajador, es decir, un trabajador que quiera romper sus zapatos de seguridad, por ejemplo, se tenga pueda digamos, o deba tener que comprarlos? No. ¿Por qué? Porque es un tribunal el que va a tener que establecer la responsabilidad de aquel trabajador si es que el empleador decide demandar. Pero lo que impide la ley en buenas cuentas aquí es hacer que el empleador haga justicia de su propia mano. ¿Por qué? Porque podríamos tener un empleador que diga, y todos dirían esto, ¿verdad? El trabajador no cuidó bien sus zapatos de seguridad, no cuidó bien sus EPP. Todos los empleadores dirían lo mismo, ¿verdad? Por eso la ley corta aquí por lo sano y obliga al empleador a entregar y a poner a disposición del trabajador los elementos de protección personal. Es su obligación. Y no solo es esa la obligación que tiene. El empleador tiene además la obligación de aquel trabajador que les pasó los EPP que los use. ¿Ya? Tiene la obligación de supervisar que ese trabajador los use. Y en ese sentido, si es que hay empleadores viendo, les conviene a los empleadores estipular en los reglamentos internos de la empresa cuáles van a ser las sanciones para esos trabajadores que no las usen. ¿Ya?
se puede hacer distintas sanciones, lo explicamos aquí en la página web, pero se le puede descontar incluso hasta el 25% de la remuneración al trabajador, en la medida que esté en el reglamento interno, por supuesto. Ya si usted me está viendo y no está en su reglamento, evidentemente no es posible, digamos. Pero eso básicamente es lo que les quería contar sobre los elementos de protección personal. No es posible obligar a un trabajador a que éste tenga que desembolsar fondos sobre ellos. Y les leo la norma para finalizar, tal vez lo debía haber hecho al principio. Pero el artículo 68 de la mencionada Ley de Accidentes del Trabajo indica en el inciso tercero: las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo, ojo aquí, en caso alguno cobrarle su valor. En caso alguno cobrarle su valor. O sea, la ley le está imponiendo un deber al empleador que es, en caso alguno, o más bien se tiene que abstener el empleador de un deber de abstención de cobrarle el valor de esto, porque se los tiene que proporcionar libre de costo. Dice la misma norma: si no tienen cumplimiento a esta obligación, serán sancionados en la forma que perceptúa el inciso anterior, refiriéndose ahí al inciso anterior del artículo 68 de la ley. ¿Ya? Entonces, para más información, ustedes pueden leer el artículo que nosotros tenemos aquí en la página web. Recuerden suscribirse y que estén bien a todos.